La intención de la charla de hoy básicamente es dar un muy breve pantallazo, digamos, de dónde está la situación hoy en la ganadería y me amplío un poquito más en la producción de carnes en la Argentina, y después sí ya pasar al tema, yo diría, más específico de lo que se me pidió en la charla, que es hablar un poquito de los mercados internacionales, cuáles son las perspectivas, y dar un pantallazo final de qué es lo que estamos viendo entre varios que charlamos. Algunos están presentes y debatimos el tema respecto de qué viene para el 2023 y eventualmente el 2024. Digamos, un poco la primera diapositiva intenta dar un panorama de cuál es la producción de carnes en la Argentina. Una parte va al consumo interno, aproximadamente el 90% del total de la producción de carne, sin considerar el pescado, que define en ese 90% un consumo actual cercano a los 115 kilos por habitante y por año. Siempre decimos lo mismo y no hemos caído de ese podio, digamos, segundos lejos en el consumo por habitante de carnes, insisto, sin considerar pescados, en el mundo. Y tenemos aproximadamente 50% de la producción global de carne vacuna, un 37% de carne de pollo, un 12-13% de carne de cerdo, que va creciendo cada vez más, y un 1, un 1,5, 2%, depende cómo se mida, de carne ovina. En definitiva, si uno lo mira en la última década, este conjunto de producción de carne de las 4 especies creció un 25%, en donde todas las carnes hicieron un aporte bastante importante y más o menos parejo en la producción global. Cuando nos vamos a la nuestra, a la que nos convoca, a la que estamos involucrados, que es la carne bovina, acá sí ya les pongo los últimos 10 años, porque en los últimos 10 años pasaron muchas cosas, entre otros 3 gobiernos, y las políticas públicas derivados de cada uno de ellos, y mi intención hoy no es denostar, aunque ganas no me faltan, sino de alguna manera explicar lo que ha ocurrido en función de las políticas públicas. Diría, en los últimos 10 años la producción de carne vacuna en la Argentina creció cercano al 25%, pero verán que hay una diferencia muy importante cuando explicamos aquello que fue derivado al mercado interno y aquello que fue derivado a las exportaciones. Como verán, sí ha habido, digamos, diferencias muy importantes en lo que es la apertura, o en todo caso los no límites a las exportaciones, y verán que en los primeros 5 años, digamos, que pertenecieron al gobierno del mismo signo político del actual, pero en el medio hubo otro, que no hace falta repetir, como instantáneamente en el cambio de gobierno aparece inmediatamente un estímulo muy fuerte. Uno, como decíamos en aquel momento, sacaron los palos de la rueda y las exportaciones pasaron de representar 7-8% de la producción total a alcanzar en el último año de ese gobierno niveles incluso superiores o iguales a los actuales, con 26-27% de participación de exportaciones. La buena noticia, si es que hay una buena noticia en las malas noticias de los límites y de los cepos, es que demuestra que, aún creciendo significativamente en las exportaciones, lejos de caer fuertemente en la oferta de consumo, lo que crece es todo. Es decir, el estímulo de las exportaciones supera ampliamente la eventual diferencia entre cuánto queda acá y cuánto va para allá. Totalmente, digamos, queda totalmente probado en esta y en otras decenas de años donde estas cosas también ocurrieron, que la liberación, el estímulo e el impulso que dan las exportaciones es suficientemente importante como para impulsar el crecimiento de todo el conjunto de la producción. Para dar un poquito el panorama de cómo venimos en producción, productividad, stocks y demás, claramente no puedo dejar de mencionar, digamos, el tema que nos desvela, que es la sequía. Acá simplemente puse 3 imágenes de hace 3 años, de hace 2 años y la imagen actual, digamos, de lo que representa el perfil de agua en el suelo a 2 metros de profundidad, relevado por el INTA, digamos, y claramente, digamos, cuando uno ve la última imagen no tiene que explicar mucho más de qué es lo que está viviendo la ganadería
y qué es lo que, por supuesto, el impacto que tiene en todo sentido. En eso me permito presentarles un próximo gráfico. Acá van a ver como una especie de dos rectangulitos en el inicio y en el final, que intentan mostrar, digamos, los dos periodos de sequía más fuertes que hemos vivido en los últimos 15 años. El periodo lamentablemente recordado del 2007 al 2009, en donde perdimos algo más de 10 millones de cabezas en stock. Ahí se dio un poco la tormenta perfecta, en donde, digamos, la falta de agua, el desestímulo por el cierre a las exportaciones y la falta, digamos, de esperanza respecto de cómo continuar en un gobierno que limitaba y de alguna manera parecía, digamos, enemistado con el sector, digamos, hizo que se perdieran y se liquidaran 10 millones de cabezas, nunca visto en las historias, por lo menos en las estadísticas de más de 150 años de la ganadería argentina. Acá lo que vamos a ver, sí, es el cuadro del stock. En ese momento, como mencioné, si partimos del 2007 como mes de base, se perdieron 10 millones de cabezas hasta el 2010, y después sí empezó un proceso de recuperación alentado por varios factores. El primero, por supuesto, es la recuperación de la oferta forrajera, que permitía volver a incrementar o recuperar la parte de la carga perdida. El segundo fue el estímulo de los precios. Recuerdan, o los que recuerdan, yo lo tengo muy fresco, cuando estábamos en el 2009 y veíamos que la pérdida de stock era tan feroz que la recuperación de precios por faltante de oferta era inminente. ¿Te acuerdas, Martín, que lo hablábamos septiembre, octubre del 2009? Decíamos, esto tiene que llegar. Claro, es muy difícil saber cuándo. El cuándo es la respuesta, yo diría, imposible de decir con precisión, pero sí veíamos que ocurría. Y bueno, y yo recuerdo que los últimos datos del valor del ternero de septiembre del 2009, digamos, póngale 100, no importa el valor, en octubre del 2010 era 4 veces más alta. Después teníamos que hacer los ajustes por inflación, pero el crecimiento y la recuperación de precios fue tan brutal que a su vez fue un estímulo en sí mismo para que la gente retuviera y volviera a recuperar, digamos, buena parte de lo que es eficiencia, productividad, etcétera, etcétera, e inversiones. Como quiera que sea, recuperamos apenas la mitad del stock que tuvimos allá en el 2007, que probablemente era excesivo. Análisis posteriores nos demostraron que la oferta forrajera, digamos, no estaba a la altura del stock que teníamos y que por lo tanto nos habíamos pasado de la raya, y que probablemente 54 o 55 millones de cabezas estuvieran mucho más acorde a la oferta forrajera disponible. Bueno, 54 es lo que más o menos estimamos que va a cerrar este año. Se hará anunciado seguramente en los próximos días, el dato está, y de algún lado más o menos podemos calcular algo así como 54, unos 500.000 o un poco más cabezas respecto del año pasado. Lo que sí van a ver ya, digamos, es cómo ese punto baja ya para el 2023, digamos, lamentablemente por efecto de la sequía. Yo tengo la sensación que me quedé en el optimismo que la pérdida va a ser menor de la que va a ser. Ahí tomé 1.200.000 cabezas de pérdida en stock para diciembre del 2023, y hoy les diría, a medida que pasan los días, creo que va a ser más cerca de 1,5 millones o más que de 1.200.000. O sea, este año vamos a tener una fuertísima pérdida de animales en stock. Eso se va a dar, entre otras cosas, por una caída no menor, y en este caso sí, en el cálculo del último año, en este dato que tiene que ver con el número de terneros, 1 millón menos de terneros para diciembre del 2013. Y probablemente también me quedé corto, teniendo en cuenta que la sequía, que ya digamos hizo estragos en forma inevitable en buena parte de los servicios que ya han terminado en la Argentina, región central, NEA y una parte importante también del NOA, donde ya no hay forma de remediar lo que ocurrió. Mi cálculo es entre un 5 y un 6% menos, puntos menos, de tasa de destete. Eso significa ese 1.200.000 terneros menos. Veremos los datos cuando se conozcan los tactos. Hasta ahora
la gente está vendiendo vacas sin tactar, en su gran mayoría son por boqueo o por estado de condición corporal o por algún problema sanitario evidente en el animal. Cuando aparezcan los tactos, y seguramente esto ocurrirá en los próximos 2 meses según las fechas de servicio, ahí daremos cuenta de ello. Pero insisto, este año vamos a tener no menos de 1.200.000, 1.300.000 vientres preñados menos, que serán 1 millón de terneros menos al final del periodo. Me anticipo, lo iba a charlar al final, pero ya me anticipo porque en definitiva, digamos, la charla nos va llevando. Yo le diría 1,5 millones, por decir un número, de vacas menos preñadas, sobre 23 millones o 22 millones y medio, veremos qué da el stock, es parte de lo que estamos viendo ahora en la sobreoferta de vaca. Claramente, digamos, las recrías se cortaron, eso hizo que de alguna manera el productor cortando recrías bajara y ajustara algo de carga en función de una escasísima oferta forrajera a campo. La segunda etapa de baja de oferta y ajuste de este balance es el envío de las vacas vacías al tacto. Por ahora, insisto, ya nos anticipamos por boqueo y después vendrá la catarata de vacas que salgan vacías y que irán a la faena. Esto es parte de 1 millón y pico menos de cabezas que habrá en stock. Estimo que no menos de 500, 600 o 700.000 vacas más irán a faena respecto de lo que fueron el año anterior. Así que no nos sorprendamos cuando veamos lo que está pasando hoy en el mercado con el precio y con los lamentablemente, digamos, incipientes pero más a menudos respuesta de los frigoríficos que dicen, bueno, te voy a dar fecha. Cuando te dicen te voy a dar fecha, tenés ganas de irte a la lluvia, a la ducha, pegarte una ducha de agua fría, acostarte y amanecer al día siguiente porque sabés lo que viene detrás de esto. Así que 2 datos importantes: mucho menos terneros para el 2024, muchas vacas en oferta para este primer semestre y mucho menos vientres disponibles para el servicio 2023 y disponibilidad de vientres preñados 2024. Y por último, sí es importante, por eso puse el gráfico, destacar que la tasa de destete hasta este evento, lamentablemente, digamos, no diría no previsto, pero difícil de imaginar la profundidad de la sequía, veníamos con un crecimiento de tasa de destete realmente extraordinaria, mérito absoluto del esfuerzo de los productores en sacarse de encima las vacas improductivas, en mejorar los procesos productivos, bien dicho, pero sobre todo en las eficiencias, en donde pasamos de niveles de destete del 60 al 68 o tal vez 69% este año, cuando miran bien la cantidad de terneros que están en esto. Y por último y no menor, digamos, los niveles de faena. Este año vamos a tener, 2023, más faena que el año pasado, precisamente por este proceso de sobreoferta de vacas. El año que viene, por supuesto, vendrá lo que recién charlábamos con los amigos, la revancha de los ganaderos en el sentido deportivo, no en el sentido de la mala fe. Digamos, estas pérdidas que estamos debiendo soportar, que son tremendas en este año, el año que viene claramente vendrán con revancha, con una muy fuerte caída de la oferta en todos los órdenes, vinculados sobre todo en la etapa de la cría y las recrías. Bien, vamos a ir ahora al corazón, digamos, de la charla, o por lo menos un poco la idea de ir planteando esto que viene, y en este sentido permítanme mostrarles este gráfico de barras. Muestra 20 años en el volumen global de comercio de carne vacuna, desde todo origen hacia todo destino. Ahí van a ver el 2020, el 2012, 2002 y 2022, y van a ver los lugares de destino, o si se quiere, desde el otro lado, los lugares de donde la carne se importó o se demandó. Y van a ver varias cosas. Lo primero es que en 20 años el volumen global de carne vacuna creció en volumen el 85% y en los últimos 10 casi el 50%. O sea, se exacerbó el crecimiento de la demanda, y claramente la demanda, como verán, ha sido,
digamos, dinamizada por la locomotora de Asia, centralmente por China. Cuando digo centralmente por China, digamos, me permito abrir dentro de lo que es Asia, que claramente es excluyente en términos del crecimiento de su participación del mercado global como demandante. China representa más del 40% de ese feroz crecimiento que cuadruplicó en volumen, duplicó en participación, pero cuadruplicó en volumen la carne importada de todo, insisto, lo ofrecido desde todo destino a todo, desde todo origen a todo destino. En realidad, el resto de las regiones, como NAFTA, como Europa más Rusia, como Latinoamérica, como África, digamos, han tenido cambios. Europa y Rusia cayeron en su participación de manera bastante significativa, pero cuando uno los mira en volumen, todos más o menos mantuvieron un poquito más, un poquito menos sus volúmenes. Lo que pasa es que el crecimiento fue tan feroz que todos perdieron participación en manos de Asia. Cuando nos vamos a China, o mejor dicho, cuando nos vamos a Asia, además de China, en forma excluyente, hay muchos países de esa región que han crecido también de manera muy significativa, muchos de los cuales en la Argentina no los tenemos en el radar, o porque no tenemos acceso, como es el caso de Japón y Corea, para ponerlos, digamos, con una característica bien definida. Argentina no exporta a Japón y Corea, pero entre ambos están representando 17% de todo lo que importa Asia, y otros países que directamente casi no figuran en las estadísticas, como Taiwán, como Filipinas, como Indonesia, como Malasia, como Singapur, y algunos más, por cierto, Hong Kong, solo en menudencias, pero muy poco en carne, que les diría son, junto con China, aparceros, iba a decir, si hubiera estado hablando en portugués, socios en este crecimiento fenomenal del futuro. Por lo tanto, diría, todos los otros mercados son muy importantes, pero deberíamos ponerle extremada atención, sobre todo en las políticas públicas y en los planes estratégicos, en definitivamente insertarnos en aquellos que no tenemos acceso y en los que sí tenemos acceso, en poner realmente mucho esfuerzo, porque ellos van a crecer entre el 30, el 40 y hasta el 100% de lo que actualmente consumen. Poca capacidad de autoabastecimiento, por lo tanto el crecimiento será dado por importaciones. En este concepto, permítanme mostrarle a la Argentina cómo evolucionó ya medido en toneladas peso producto. Ya me salí, digamos, del número de equivalente res con hueso, solo lo comento para aquellos que no están familiarizados. Peso producto es lo que efectivamente va terminado en una caja, envasado, y lo que se carga en un consumidor, en un contenedor, es lo que pesa ese kilo de carne lista para el consumo, para el uso que sea destinado. Y lo otro, que es lo que habitualmente usamos, cuando decimos exportamos 800.000 o producimos 3.200.000 toneladas, lo llevamos al equivalente res con hueso, y en general, cuando se trata de cortes sin hueso o deshuesados, enfriados o congelados, el valor de conversión o el parámetro de conversión para pasar de peso producto a equivalente res con hueso es 1,5. Puede ser un poco menos cuando tiene algún tipo de procesamiento o contiene algún porcentaje de hueso. Pero para hacerla fácil, por decir algo, estábamos hablando este año, sin contar el hueso, de unas 520, 530.000 toneladas equivalente a res con hueso. Bueno, son las 800.000, perdón, el peso producto, las 800.000 toneladas equivalente a res con hueso. Bien, ahí verán que la Argentina claramente ha tomado posición determinante en el abastecimiento de China. China ha representado en los últimos 4 años entre el 72 y el 77%, el último año del volumen total medido en equivalente de peso producto, y China, fíjense que prácticamente hasta el 2015-2016 casi no tenía una participación relevante, es decir, los últimos 7-8 años se ha transformado en el gran mercado para la Argentina, afortunadamente. Y ahí quiero decir, porque hay
algunas personas no menores, un ex ministro de Agricultura, un ex presidente del SENASA y algún otro que no vi, que pertenecieron precisamente a ese gobierno que mostré de lapso, que estimuló fuertemente las exportaciones gracias a las aperturas de mercado y particularmente de China y Estados Unidos. Hoy tenemos estos volúmenes y estas participaciones, así que aplausos. Necesitaríamos más de ellos. Bien, espero que vuelvan, ¿no? Estos son los exportadores. Acá, en lugar de ponerlos en volumen, ya sabemos el volumen, digamos, si se importaron 13 millones de toneladas, se exportó un valor igual. Sí me pareció interesante mostrarlos en participación sobre el volumen total exportado, cómo participaron las distintas regiones. Y acá van a ver con claridad que Mercosur ha sido la que duplicó su participación en un mercado que creció el 85%, digamos, casi cuadruplicó el volumen aportado al mercado global. NAFTA ha mantenido relativamente sus participaciones y el resto prácticamente ha descendido, sobre todo Europa, que cada día parece tener menos chances de mantener o sostener volúmenes de producción que ya ni siquiera alcanzan para el autoabastecimiento. En este contexto me permito volver a China y marcar precisamente, para darle continuidad al tema de quiénes son los que le proveen la carne a China, no solamente ver el crecimiento exponencial de las importaciones de carne de China en peso producto, sino quiénes son sus abastecedores. Y bueno, y ahí van a ver cómo del 2015-2016 que yo les mencionaba, en apenas 6 o 7 años, digamos, el Mercosur, que tenía una participación muy pequeña acá, pasó a representar casi 3/4 partes del abastecimiento total de China. De hecho, solo Brasil el año pasado representó el 41%. Por eso, cuando aparece el episodio de la vaca loca, que ya confirmada como atípica, digamos, el mundo, los propios chinos y todos nos preguntáramos, bueno, ¿qué ocurre si se trata de otro tipo de BSE, digamos así, la infecciosa, la que tiene la posibilidad de contagiar a otros o a los propios humanos? Y nos agarramos la cabeza, porque de China, de un día para otro, se quedaba sin el 40% del abastecimiento que había tenido el año pasado. Bueno, afortunadamente fue un caso atípico, un caso que seguramente los propios especialistas brasileros estiman que no, digamos, no se prolongará mucho más allá de fines de marzo, no va a impactar en el mercado, había stocks disponibles en China, de forma tal que, digamos, pidieron un poquito más, se pusieron un poquito nerviosos, no cambiaron ni los precios en demasía, ni se alteró demasiado el mercado, a la espera que efectivamente vuelva a Brasil. Si por alguna razón Brasil no vuelve, entonces sí vamos a tener un faltante muy, muy significativo en el mercado y probablemente una explosión de precios. De momento, esta no es un escenario previsible. Acá sí me permito destacar un tema que me parece relevante, a ver si lo encuentro en sí, acá. No sé si se ve, sí, algo así. Fíjense ustedes, Estados Unidos, que son las columnitas rojas, que aparecen en el 2020, cuando después de la fiebre porcina africana, digamos, la demanda de carne por parte de China explotó. La fiebre porcina africana explota en agosto, septiembre del 2018 y exacerba la importación de todas las carnes, incluyendo la vacuna. Le abre una ventana de oportunidades a Estados Unidos, que despacito y sin hacer demasiado ruido terminó colocando casi 400.000 toneladas el año pasado, centralmente de carne de alta calidad. ¿Y por qué remarco este punto? Porque Estados Unidos este año y los 2 que viene al mínimo va a bajar significativamente su oferta disponible para el mercado interno y para la exportación. También vienen de 3 años durísimos en la sequía, y por lo tanto seguramente abrirá una ventana de oportunidad no solamente en volumen, sino también para carne de calidad bien marmoreada, como la que la Argentina y Uruguay centralmente
podrían proveerla. De modo tal que, más allá del volumen, empieza a verse en China un crecimiento cada vez más acelerado de la demanda, obviamente, de los consumidores de mayores recursos por carne de alta calidad, y para ellos alta calidad es mayor marmoreo. Digamos, en cierres para el ganado argentino no menores a 4 o 5 meses y hasta 6 meses. Un grado de marmoreo de 1,10 en la escala australiana de 5 o superior. Es decir, Argentina en términos medios en sus faenas de los 430, 440, 450 kilos de ese novillo entrepesado que pasa de un piso de supermercado a una exportación liviana, normalmente se ubica en promedio con un marbling de 4, así que con un poquito más, 30 días más de engorde y en animales seleccionados con mayor capacidad de deposición de grasa intramuscular, podríamos acceder bien a ese mercado que paga entre 50 y 70% más por el mismo corte, obviamente con otro marmoreo y otra identificación. Nada, para hablar un poco de los futuros y seguir la línea de Stewart, que bien nos marcó todo el futuro que hay también en la eficiencia. Yo le diría, cuando miramos China, y acá vienen dos gráficos que a mí me estimulan mucho de cara al futuro. La primera es, ¿cuánto consumen los chinos? En términos, yo lo pongo en kilos de carne por habitante, porque son tantos habitantes y crecen tanto que es una manera más fácil de seguir el número. Y la verdad que los chinos producen carne para consumir entre 4,5 y 4,7, 4,8 kilos por habitante y por año. Parece poco, pero multiplíquenlo por 1.400. Es un montonazo de carne. 6 millones y medio, 7 millones de toneladas, bastante más del doble de lo que producimos en la Argentina, para hacer una comparación. Ahora, las exportaciones, o sea, las importaciones que realizan, van todas al consumo. Por lo tanto, este es el crecimiento cuando uno lo lleva a consumo de kilo de carne por habitante y por año. Y pasamos de la nada misma a un consumo actual que se aproxima a los 7 kilos 3, 7 kilos 4. Es decir, 2 kilos y pico básicamente basadas en importaciones de carne. Los especialistas estudiosos en China, no es mi caso, digamos, sí me interesa, pero no soy un estudioso del tema, nos dicen que en los próximos 10 años probablemente China consuma entre 9 y 10 kilos por habitante y por año, obviamente pasando de 7 y pico a 10, esos 2 kilos y medio todos provendrán de importaciones. Y la duda que plantean no es si los chinos van a comer 10 kilos, es de dónde va a salir la carne para proveerle los 10 kilos que quieren comer, digamos, ¿no? Y eso, créanme, que para mí es un estímulo extraordinario. Este gráfico y el que sigue son los que uso cuando entro en depresión, después de escuchar a algún funcionario público diciendo que nos va a ayudar. De los actuales, perdón, de los otros. Bien, este es el gráfico que a mí me devela positivamente. No tengo ganas de irme a dormir cuando miro este gráfico. Este gráfico, ¿qué nos muestra? Miren, desde el 2015 hasta principios del 2019, que es cuando hace efecto, digamos, esta aparición de la fiebre porcina africana, y tienen que reducir cerca del 30% de los stocks porcinos de China, que representaban, antes de esta caída, el 50% del stock de cerdos del mundo. ¿Está clara la dimensión? Perdieron el 30%, el mundo perdió el 15%, en apenas un año y medio, porque claramente hubo que faenarlos, hubo que matarlos, ¿no? O morían o los sacrificaban. El efecto del faltante de esta carne, que es un volumen fenomenal, piense que los chinos consumían antes de esto 40 kilos de carne de cerdo por habitante y por año, 4 y pico de vacuno, 40 de cerdo, así que de pronto pasaron a 30 sin decir agua va. Es que hasta ese momento el precio de la carne vacuna valía más o menos el doble aproximadamente que el precio de la carne de cerdo. Era una diferencia importante, es decir, la carne de cerdo, estos son yuanes por kilo que paga el consumidor, y esto es la de abajo
es el pollo, la celeste o el azul más claro es el cerdo, la roja es el vacuno y esta azul más oscura es el ovino. Bueno, con este gap, digamos, que se aproximaba a un 140% de diferencial, digamos, cuando el matrimonio, por ser elegante, no decir la pareja, el matrimonio iba y se ponía frente a la góndola y decía, che, vieja, ¿probamos la carne vacuna? No, viejo, vale 140% más. Decía, no nos dan las cuentas, no resulta fácil. Sigamos comiendo la de cerdo que la sabemos cocinar y es rica. Hasta que en algún momento, cuando la carencia del cerdo explotó, el gap entre el precio de la carne de cerdo y la carne vacuna bajó el 50%. Misma escena, y el señor le dice, sí, vieja, vamos, llevemos un kilito, probemos la carne vacuna, dicen que es rica. Y la probaron. Tanto la probaron, que cuando la carne de cerdo volvió a bajar porque recuperaron sus stocks y el autoabastecimiento, lejos de bajar, la carne vacuna siguió subiendo, y ahora el gap es del 190, y no paran de comprar, y no paran de consumir. Entonces, yo digo, este es el que a mí más me entusiasma y el que va en línea con lo que dicen los especialistas. Esto va para 10 kilos, muchachos. Esto no se arreglan con 7,5 kilos, porque cada día mejoran el poder adquisitivo medio de su población y además ya incorporaron en la cocina hogareña, aunque sea una picadita de carne vacuna, multiplicado por 1.400 y pico. De modo tal que, digamos, cuando de nuevo anden con mal humor, arrastren las alpargatas, salgan del banco y no era lo que querían y no era lo que le dieron, o esperaban cosas que no aparecieron, recuerden este gráfico y piensen. Pocos negocios en el mundo tienen esta capacidad futura de ventas y de demandas como la carne vacuna. En el medio, lo que ya conocemos, que lo superaremos como todas las cosas. Yendo ya entonces al cierre, vamos a ver un poquito de perspectiva. Yo diría, para el mercado internacional y básicamente para la oferta, como ya mencioné, una muy fuerte caída en la producción de carne de Estados Unidos y Canadá, asolados por esta sequía. Hace 62 años que no tenían un stock de vacas por debajo de los 30 millones de cabezas, 62 años. Esta es la primera vez que ocurre desde 1900, ya ni me acuerdo, 40 o 50 y pico, 60. Calculan que van a tener entre 1 millón y algo más de oferta disponible de equivalente res con hueso de carne para los años 2003, 2004 y 2005. Los stocks de carnes encerradas en el último año en los feedlot bajaron 7%. Todo indicaría, digamos, y ya uno empezó a ver cómo la demanda por carne importada empieza a ser cada vez más intensa por parte de Estados Unidos. Lamentablemente, tanto Argentina como Uruguay estamos limitados por las 20.000 toneladas y después hay que pagar, digamos, el 26,4% de arancel, que es mucho para competir, pero Australia y Nueva Zelanda, que en conjunto tienen 700.000 toneladas de cuotas y pagan arancel, se van a hacer un agosto en estas regiones exportando, y se estima que Argentina, Uruguay van a tener claramente una caída en sus ofertas, sobre todo en el segundo semestre del 2023. Argentina, sin ninguna duda, nosotros vamos a tener un primer semestre con mucha oferta, un segundo semestre con mucho menos oferta y un 2024 con muchísimo menos oferta. Pero digamos, promedio 2023 todavía va a tener buena oferta. Y en Brasil hay muchas dudas, más allá de este caso atípico que le generó un cimbronazo, respecto de las políticas que ha adoptado o adoptará y está adoptando el nuevo gobierno comandado por Lula, no tanto en que restrinja las exportaciones, sino que de alguna manera ponga límites en todas las cuestiones vinculadas a la producción y relacionadas con la sustentabilidad ambiental, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en Brasil se cree que puede haber una ligera pérdida de competitividad y que sea un poco menos agresivo de lo que fue en los últimos años. Cuando Oceanía va a crecer, pero de nuevo prácticamente, como ya ha perdido participación en el volumen de lo que ofrece, va a ser absorbido por Estados Unidos. 10 puntos. En definitiva,
oferta más escasa de lo que hubo el año pasado. Cuando vamos a la demanda, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, y particularmente con China, que tuvo un segundo semestre muy complicado por digamos, el reaparecimiento feroz de casos de COVID, donde recordarán que cerraron ciudades enteras, como Shanghái, la menciono por lo conocida, con más de 20 millones de habitantes, donde no se podían mover, donde cayó la economía y cayeron las demandas y cayeron los consumos. Eso a partir de diciembre se flexibilizó rápidamente en el mes de diciembre, y sorprendentemente recuperaron la actividad económica, pasaron de una previsión para este año de casi el 3% de PBI de crecimiento a un cercano al 5%, y hay quienes dicen que van a superar el 5%, es decir, China liberó las cuarentenas, hizo inmunidad de rodeo, o la está haciendo, recuperó enormemente las demandas. En el periodo del año nuevo lunar, que es donde acopian mucha carne y muchos productos para un enorme consumo para estas fiestas, en donde la gente se reúne con familiares, amigos y consumen, etcétera, etcétera, el consumo de esas fiestas superaron el 9% de las mismas fiestas del año pasado, sin haber pasado por estos problemas del COVID 2022, digamos, ahora en 2023. Con lo cual todo indicaría que China va a recuperar fuertemente su ritmo de crecimiento en las importaciones, y de hecho, y más allá de la cuestión de la vaca loca típica de Brasil, ya hoy están bastante más activos de lo que estaban hace 2 meses atrás. Los precios no mejoraron demasiado. Si uno compara los precios de febrero con los actuales, la mejora es en torno del 10, 12, 15%, depende de los cortes, pero hay muchas expectativas que a partir de marzo, abril, mayo, el precio empiece a recuperar un ritmo creciente. Ahora les voy a mostrar un gráfico de Uruguay que me representa mucho más a los gráficos de Argentina, pero en cualquier caso, China vuelve. Europa está en momentos de crisis en términos de autoabastecimiento, está cayendo su producción, ha tenido un invierno mucho menos duro de lo que se esperaba. La economía, de alguna manera, o en todo caso la economía hogareña, ha dispuesto de algo más de dinero y ha consumido un poco más de carne, y como ejemplo concreto habrán visto o habrán escuchado como la cuota Hilton, los tres cortes, bife, lomo y cuadril, a veces con bife ancho, digamos, pasaron de valer 9, 10 mil dólares la tonelada en noviembre y diciembre a 15, 16 y hasta 17 mil dólares en el último mes. Es decir, una demanda exacerbada, no prevista, que por supuesto hizo mucho impacto en los precios. El resto de los mercados, diría Estados Unidos, con demanda creciente. Entonces, resumo, en el mercado internacional, demanda creciente, oferta limitada, precios en recuperación. Vamos ahora a ver este gráfico que les conté. Debería ser igual a la Argentina. En la Argentina, lamentablemente, hay doble tipo de cambio, y esto alimenta o estimula algunos tipos de maniobras que no siempre te permiten ver el precio real. El precio de Uruguay es real, son dólares por tonelada exportada a China a lo largo de los últimos 2 años y pico. Van a ver el crecimiento brutal, digamos, desde febrero del 2022 hacia finales, la caída brutal, digamos, no hacia finales, hasta junio-julio, la caída brutal que tocó pico en diciembre, la recuperación que se empieza a ver en febrero, y es muy probable que la curva esta, la curva de allá, que ya empieza a mostrar un signo positivo, la veamos subir, seguramente no a los niveles que vimos en junio, mayo, junio y julio del año pasado, pero probablemente algún valor intermedio, y en esos valores créanme que el negocio es muy bueno para todos, frigoríficos, productores, etcétera, etcétera. De modo tal que me parece que el gráfico de Uruguay de esta semana, por lo tanto tiene todos los datos de febrero, es muy estimulante respecto a lo que podemos prever. Y por último, ¿qué podemos esperar de la Argentina? Si vamos a la oferta, algo ya les anticipé, vamos a tener sobreoferta de vaca durante el primer semestre. Claramente, cuando digo sobreoferta, es mucha sobreoferta de vaca, la estamos viendo.
600, 700, 800 mil vacas más que quedaron vacías de ese 1,5 millones o 1.300.000, no todas se mandan a faena, son las que están impactando hoy fuerte en el mercado y seguirán impactando como mínimo entre 2 y 3 meses más. Esto no es que se termina a fin de marzo, abril o mayo. Aguantar, no son buenas noticias, pero mejor saber a dónde uno está parada que imaginar que los cambios vienen más rápido y mejor. Este año vamos a tener, bueno, las vacas que se faenan en este primer semestre no estarán en el segundo y por supuesto no estarán en el 2024. Y ahí está la revancha, no con ánimo de mala fe, sino que efectivamente van a faltar muchas vacas. Yo estimo 1,5 millones. Puede ser más, puede ser menos. Sí tenemos este año, y esta es la segunda, yo no sé si mala noticia, pero noticia al fin, de la sobreoferta de terneros. Este año ya tenemos datos extraoficiales de muchas fundaciones y demás, que más o menos se vienen repitiendo entre distintos analistas, que nos hablan de que vamos a tener arriba de 15 millones de terneros, entre 4, 3,5, 4,5, yo tiro todo. 4,5, 4 puntos más de terneros. Eso significa que vamos a estar en un periodo, gracias Martín, en un periodo de oferta de terneros bastante superior a la que tuvimos el año pasado y nos agarra justamente sin campo, sin forraje, con corrales bastante completos y por supuesto sin mucho estímulo para recriar, etcétera, etcétera. De modo tal que esto que vemos ahora como una sobreoferta anticipada de terneros, y lo hemos visto estos días en la Expo Agro, digamos, no crea que es solamente un anticipo de un stock que va a ser igual al del año pasado. Es un anticipo de un stock que va a ser mayor al del año pasado y por lo tanto va a haber sobreoferta de terneros para una demanda, yo diría, alicaída o con poco potencial de compra. Así que si creen que los precios de hoy son buenos, traten de vender. Si creen que no son buenos, tómense un Ibupirac porque no serán mejores, lamentablemente, en los próximos 2 o 3 meses o 4, momento en que la oferta va a seguir siendo extremadamente abundante. Y ahora sí, paso a las buenas noticias. Yo diría, el novillo, como se cortaron las recrías, hay 2 categorías que van a ser las figuritas difíciles del año. El novillo entrepesado para el supermercado y el novillo pesado para los perros. Se cortaron las recrías para que vuelvan a aparecer los novillitos de 300, 320, 330, 340, que algo se ofrece, pero se va a cortar. Deberemos esperar entre 8 o 10 meses o algo más, de modo tal que las categorías de los novillos pesados y entrepesados van a tener muy buen valor porque van a ser escasas, por lo menos de acá hasta el último trimestre de este año. Liviano especial para los consumos que tienen poder de compra, seguirán estando relativamente escasos, de modo tal que liviano especial y novillo pesado, muy buenos valores. Hembra para rodeo, por el momento, si mientras haya sobreoferta y falta de campo, hay que bancarse con los valores que estamos viendo. Segundo semestre, recuperación si efectivamente viene el niño hacia finales de invierno, es lo que todos quisiéramos. Mucha oferta de pasto, necesidad de recomponer rodeos, muy buenos valores para el vientre preñado y para el vientre en servicio. Seguramente a alguno se le ocurre pensar esto que pensaba yo mientras Víctor hablaba. Primero me acordaba cuando hace un tiempo atrás hablábamos de la renovación de los rodeos por el efecto de la vaca china, ¿no? Cualquier vaca de descarte o casi, que queríamos que salían vacías, ¿te acordás? Sí, claro. El veterinario cantaba vacía y uno se ponía contento porque era plata el otro día y con esa plata reponíamos un vientre nuevo. De eso pasamos a esto que acabas de contar, que no lo voy a repetir. Un poco la pregunta es, ¿qué puede fallar? ¿Qué más puede pasar malo, suponiendo que va a llover algún día, que podría haber un cambio de gobierno? No estoy diciendo que va a haber, digo podría haber. Va a haber un cambio de gobierno seguro, lo que no sé es si va a haber un cambio de signo. Si hubiera un cambio de signo, donde la brecha cambiaria podría reducirse, las trabas a las exportaciones podrían desaparecer, los mercados se podrían seguir abriendo, todo lo que ya sabemos, creo.
sumado a que llueve, sumado a todo lo que falta y va a faltar según los datos tuyos, pareciera que el 24 puede ser una locura de precios, lo cual tampoco sé si es bueno, pero ¿qué más podría pasarnos para que? Porque siempre pasa algo, ¿no? Siempre Claro. los pronósticos son espectaculares, pero o viene una sequía, o viene un gobierno, o viene la caída de China, siempre algo pasa, ¿no? El crimen perfecto no existe. Hay dos temas que me preocupan. Hay un tema en particular que me preocupa más, el otro me ocupa. El tema que me preocupa es la aparición permanente de cisnes negros que no los teníamos en el radar. Léase enfermedades vinculadas a los animales o vinculadas al hombre o a ambos, o guerras, digamos, y si uno me dice, mira Víctor, ¿vos crees que alguna de las dos cosas pueden no parecer? Te diría, por las dudas, un plan B a mano nunca estaría de más. Sí, debo decirle, y lo digo con cierto fastidio, cada vez que escucho que vienen las campañas de vacunación y escucho a los productores decir que la vacuna es cara o que los centros de vacunación son caros, les diría, señores, saquen la cuenta de lo caro que sería si volviéramos a tener una tuberculosa y nos cierran todos los mercados. No discutamos más, por favor. Hay muchos temas para discutir. Ese, por favor, funciona, mantengámoslo, porque la fiebre aftosa tocó el timbre en Australia y en Nueva Zelanda y está por tocar el timbre en algunos otros lugares. Así que, por favor, no jorobemos con esos temas que más o menos funcionan. Pueden ser mejor, depende de nosotros. Bien, buen mensaje. Y el segundo tema que sí quería aprovechar y decirles, y no sé si llego, si me das un segundito nada más. No te doy. No importa, lo dejamos. Sí, un comentario. Ocupémonos de las demandas ambientales. El bienestar animal también, y todas las demandas son importantes, pero la ambiental ya nos están picando las balas en la punta de los dedos. Europa ya aprobó en 2 de las 3 fases que le quedan prohibir o limitar fuertemente las importaciones de productos que estén generados bajo procesos de deforestación. De modo tal que o probamos con trazabilidad ambiental y animal que nuestras carnes, nuestros cueros o nuestro grano está libre de procesos de deforestación, o vamos a tener un serio problema en el futuro, que no será el año que viene, a lo mejor es en 2 o 3 años, porque lamentablemente además estas innovaciones de la demanda son copiadas en general por otras regiones y países. De modo tal que diría, no es para dejar de dormir, sí es para ocuparse y trabajar en esto. Santa Fe lo está haciendo, me alegro que hoy estemos hablando de este tema, hay posibilidades, tenemos datos, ocupémonos y demos respuesta, no nos enojemos. Muchas gracias, Víctor.